Lucas, capítulo 19, versículo 10. Queremos recordar y celebrar lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Queremos celebrar lo que el Señor hizo en nuestras vidas y hará en la vida de aquellos que están aquí por primera vez y quieren abrir su corazón al Señor. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 10, si usted lo lee conmigo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo puede decir una vez más? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Una última vez, por favor, hágame esta gran diligencia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, pidiéndote que tú la bendigas, pidiéndote que tú abras nuestros ojos espirituales para hablar tu palabra y para entender tu palabra, Señor. Te ruego por todos los que han venido con un corazón sincero, aún en medio de sus problemas, aún en medio de sus situaciones, aún en medio, Señor, de nuestra incredulidad. Estamos aquí para escuchar tu palabra. Te pido la bendiga, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Amado querido hermano, muchas religiones predican a Jesucristo, muchas denominaciones por muchos lados. Algunas predican a Cristo como un profeta, algunos predican a Cristo como un gran maestro. En algunas escuelas filosóficas se predica como un gran maestro o un gran iluminado. También el Corán habla de Jesús como un gran maestro y profeta, como uno de los muchos dioses que pudo haber habido, ¿verdad? En esta tierra, en esta sociedad. Pero la Biblia nos revela a Jesús como algo superior a esto. La Biblia nos revela a Jesús como alguien superior a un maestro, superior a un enviado, superior a un apóstol, superior a una persona con alto conocimiento. La Biblia revela a Cristo como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, y lleva varios nombres dentro de él, y uno de ellos es el Mesías, el prometido, aquel que vendría a salvar a su pueblo. Y quiero que vayan conmigo a una cita que nos va a ayudar a poder identificar a Cristo en las escrituras del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53, el tema que nos ocupa el día de hoy, para que usted lo tenga presente, es yo creo. Yo creo en la palabra del Señor. E Isaías capítulo 53 se nos narra un poco de las profecías acerca del gran Salvador. Dios había prometido que salvaría a la humanidad. Desde el inicio de la creación, vemos a una humanidad que desechó a Dios, comiendo del árbol prohibido, desobedeciendo a Dios. Y dice la palabra en Génesis capítulo 6 que el pensamiento del hombre era de continuo el mal, como robo, como mato, como daño, como peco, como yo destruyo. Y el Señor le dolió en el corazón. El Señor había prometido que enviaría a un Salvador. Esto lo prometió el Señor. Yo enviaré a un Salvador para que redima al pueblo de sus pecados. Porque déjeme decirle lo que la Biblia dice acerca de nuestra eternidad. La Biblia dice que una vez que nosotros morimos, nosotros seremos llevados al tribunal de Dios, donde seremos juzgados por todas las cosas que hicimos en el cuerpo, sean buenas y sean malas. La Biblia no aprueba la reencarnación. La Biblia no aprueba la aniquilación, que después de la muerte no hay nada. La Biblia dice que después de la muerte, usted y yo seremos llevados al juicio eterno de Dios, donde daremos cuenta por lo que hicimos, sea bueno y sea malo. Dice la palabra del Señor. Jesucristo mismo habló de esto y dijo que en aquel día serán apartadas las ovejas de los cabritos. Y el Señor salvará a aquellas ovejas de su prado, que los cabritos echará fuera, ¿verdad? Esto es lo que la palabra de Dios dice, que aquel que pecare, entonces morirá. Pero bendito sea Dios que Él envió a su Salvador para que nosotros podamos creer en Él. Y la nación entera sabía que habría de venir alguien que lo iba a liberar. Lo que no sabían era quién iba a ser este alguien. Dios había dicho, voy a enviar a un Salvador que es Cristo, y cuando creas en Él,
vas a ser perdonado de todos tus pecados. Vas a ser perdonada de toda tu maldad. O sea, Cristo, voy a decir Cristo, no voy a decir Jesús todavía. Cristo es la solución al pecado de la humanidad. Cristo, el gran Mesías, iba a ser la solución para que tú seas perdonada, para que yo sea perdonado y pueda volver a la presencia de Dios como si nunca yo hubiese pecado. Ellos entendían que Dios haría esto. Lo que no sabían era qué persona iba a ser el gran enviado de Dios. Y Dios fue revelándolo, así como quien extiende un rollo y va dando pistas acerca de cómo sería su enviado. Y nos dijo dónde debería nacer, y nos dijo cómo debería ser, de qué tribu debería venir, y nos dijo dónde debería pasar sus primeros años. Y el Señor fue diciendo dónde y cuándo vendría su Mesías. Pero es gran, hermoso cómo el Señor encerró todo esto tan profundo para que nadie pudiera usurpar el lugar del Mesías. A lo largo de la historia se levantaron varios diciendo que eran el Mesías. Crean en mí y tendrán vida eterna. Varios de ellos. Uno de ellos fue Teudas, otro de ellos fue Judas, de los que se mencionan en el libro de los Hechos. También Mahoma y muchas religiones más se autoproclaman como la solución de Dios. Sin embargo, esto es erróneo porque no cumplen las profecías dadas aquí en las Sagradas Escrituras. Esta profecía que vamos a leer se escribió aproximadamente 800 años antes de que Jesucristo naciera. 800 años antes de que Jesús, nuestro Señor y Salvador, viniera al mundo. Y vean conmigo, por favor, Isaías capítulo 52, versículo 13. Se nos da parte de lo que sería el gran Mesías de Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. Indíqueme como un amén cuando usted tenga Isaías 52, versículo 13. Dice: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Y bueno, esta profecía decía que el Mesías sería una persona grande, una persona poderosa, una persona exaltada. Y permítame ilustrar esto. Los israelitas ya habían tenido a grandes profetas. Para que usted se recuerde, habían tenido a Moisés, un hombre que le brillaba la cara cuando venía de la presencia de Dios. ¿Usted entiende esto? Ellos habían visto un hombre exaltado. Ellos habían visto a Elías, un hombre de gloria y fuego, que un día oró y fuego cayó. Y esta es la imagen que ellos tenían del Mesías. Un gran libertador como Sansón, un gran libertador como Gedeón, un gran hombre fuerte y valeroso, inteligente y capaz. Y bueno, hasta este momento, la profecía puede aplicar para cualquier tipo de estas personas. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Pero el versículo siguiente dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y la profecía nos está diciendo que el Mesías sería desfigurado, que pasaría un momento de aflicción, que pasaría un momento de guerra, que pasaría un momento de juicio sobre él. Y los reyes se quedarían atónitos ante él, se quedarían pasmados, se quedarían asustados delante de la presencia de el Salvador, del Mesías. La bendita palabra continúa y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído lo que estamos diciendo? Isaías es un pregonero que dice: el Mesías vendrá. Pero ¿quién de ustedes creerá en él? ¿Quién de ustedes se entregará a él? Voy a describirlo ahora. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Y esta profecía nos está diciendo que el Señor Jesús sería una persona que el Mesías sería una persona como usted y como yo. Él no vendría con una aureola en la cabeza que dijéramos, oh, mira, Él es el enviado de Dios, porque trae brillo en la cara, porque resplandece como el sol, ¿no? Él vendría como una persona particularmente igual a nosotros, una persona de carne y de hueso, limitado a tiempo y espacio. Lo menciona aquí como una raíz de tierra seca. Nosotros le veremos más inatractivo para que digamos, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, amados hermanos, Él vino como cualquiera de nosotros. Él vivió con su padre José, que era un carpintero de la colonia. La palabra de Dios nos dice que nació de la Virgen María, una muchacha que tuvo que traer una ofrenda de palominos a Dios, parte de la clase pobre a la que pertenecía. No venía de las familias de los reyes, de la familia de los grandes. En algún momento dice que unos magos vinieron a buscar a Jesús, vinieron a buscar al rey de los judíos que había nacido. ¿A dónde lo fueron a buscar? Al palacio, porque pensaron que allí iba a nacer el Salvador. Pero la profecía decía, nosotros le veremos sin atractivo. ¿Dónde nació nuestro Salvador? El Salvador nació en un pesebre. Cuando usted celebra Navidad, porque algunos de ustedes tienen esta celebración muy presente, una celebración bonita para la familia, y vemos allí que ponen a veces un pesebre en representación en nuestro zócalo, o en el zócalo de San Jerónimo también, de arena, que otra vez que lo pusieron. La gente sabe que el Salvador del mundo nació en un pesebre. La gente sabe que Él no nació en un palacio, ni en una cuna de oro. Él estaba cumpliendo la profecía. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. El Mesías no sería aplaudido, el Mesías no sería levantado en alto, el Mesías sería despreciado, el Mesías sería desechado entre los hombres. La Biblia nos dice que cuando Jesús nació en Belén, en los tiempos de Herodes, María iba tocando a las puertas y buscó un lugar en el mesón. No había lugar en el mesón, porque el Hijo de Dios, el Mesías prometido, debería ser despreciado, ser desechado entre los hombres. La palabra de Dios nos dice que Herodes lo buscó para matar desde que Jesucristo nació, despreciado y desechado entre los hombres. Dice la bendita palabra de Dios, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Jesucristo, amados hermanos, es el cumplimiento de esta profecía. Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando usted lee los evangelios, usted puede encontrar a un Jesús despreciado, puede encontrar a un Jesús desechado. La palabra de Dios nos dice textualmente que sus hermanos no creían en él. Todo el tiempo le estaban pidiendo una señal del cielo. A ver, muéstranos algo majestuoso. Ellos se imaginaban algo como esto. Levanta la mano y que se vuelva de noche en un momento. Levanta la mano y que caiga fuego del cielo en un momento. Ellos deseaban ver esto, pero la profecía decía que el Mesías sería como uno de nosotros en ese sentido. La Biblia nos dice que el Mesías sería rechazado, que el Mesías sería menospreciado, que a pesar de hacer milagros, que a pesar de obrar señales, él sería rechazado. Yo quisiera que vaya conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 4. Y usted puede ver algo extraordinario en esta preciosa mañana. Hubo un momento en el ministerio del Salvador donde Satanás vino a él. Satanás, el enemigo de nuestras almas, como lo dicen las Escrituras, vino a Jesús para ofrecerle algo que podía cambiar el destino eterno de lo que era la misión de Cristo. La Biblia dice que Jesús había estado ayunando 40 días y 40 noches y vino el tentador a él y le dijo, si eres el Hijo de Dios, estas piedras se conviertan en pan.
Y el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la segunda tentación le dijo, súbete, estaban en el pináculo del templo, en la parte más alta del templo, y le dijo, fíjate de allí, porque escrito está que el Señor enviaría a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Esta era una propuesta engañosa de Satanás. Le dijo, tírate del templo y los ángeles te van a cachar. Ahora imagínense esto. Una persona se tira del templo y los ángeles le cachan. ¿Qué pensaría todo el mundo de él? Oh, este es el Mesías. Porque mira, los ángeles vinieron. Hay que amarle, hay que obedecerle, porque Él es el enviado de Dios. Es lo que ellos esperarían, es lo que ellos deseaban, porque el día que Él convirtió los panes y los peces, ellos estaban pensando hacerle rey, porque habían visto una gran señal y pan gratis para su vida entera. Pero el Señor sabía que ese no era el camino que el Padre había trazado para Él. Si Jesús complacía a los hombres en sus deseos banales, entonces el pueblo le amaría, el pueblo le abrazaría, el pueblo le coronaría como rey y la profecía del Mesías no sería cumplida. ¿Cuál era el otro camino? El ser despreciado, el ser desechado y el ser crucificado. Yo quiero que usted pueda entender esto. El Señor Jesús, cuando vino a cumplir la profecía, estaba mostrando el amor por nosotros. Él no tomó el camino fácil para ser alabado y exaltado. Él tomó el camino de la profecía. La profecía decía así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Dice la palabra del Señor que le escupían el rostro al Señor. Y fue llevado ante Herodes, un rey. Y como él no decía nada, Herodes se asombraba de él. Y la profecía se cumplía. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque escucharán lo que jamás les ha sido revelado. La Biblia dice que a Jesús lo desnudaron ahí enfrente y lo golpeaban enfrente y le decían, haz un milagrito para ver que es el Hijo de Dios. Y él enmudecía. Vean lo que dice la profecía en el versículo número 4. Ciertamente él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, y nosotros le tuvimos herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La profecía es que el Mesías llevaría los pecados de todos nosotros. A él sea la gloria, a él sea la honra. La profecía decía que el Mesías iba a restaurar todas las cosas. Dice la bendita palabra en el versículo 6, todos nosotros nos desarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos hemos pecado, hermanos amados, todos hemos hecho algo malo, todos hemos desviado nuestro corazón del Señor, pero bendito sea el Señor que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito sea el Señor. El Señor dijo, voy a perdonarlos a través del Mesías prometido. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Vean conmigo lo que dice el verso 7, como él fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa era la profecía 800 años antes de que el Señor Jesús viniera. El Mesías no debería quejarse, el Mesías no debería maldecir, el Mesías no debería vengarse. El Señor Jesús, pudiendo tomar venganza por su propia mano contra estos hombres, contra estos malhechores, el mismo Señor decidió callar. Porque recuerden lo que dice Lucas capítulo 19, el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a aquel que se había perdido. La profecía dice así, por cárcel será contado y por juicio será quitado el Mesías. Y no tendrá familia, ¿quién contará su generación?
porque cortado fue de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Mesías debería ser muerto a manos de los enemigos. El Mesías no podía morir de una enfermedad natural. Él tendría que ser asesinado. Y así fue como aconteció con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue quitado de la tierra a través de manos de los impíos. La palabra del Señor se dispuso que con los impíos sería sepultados, pero no fue así. Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El Mesías debería ser muerto con criminales. Y así fue como aconteció con el Señor Jesucristo. Murió con ladrones a un lado y al otro lado. Amados, Mahoma no cumplió esta profecía. No cumplió esta profecía. Pedro no cumplió esta profecía. Ninguno de los apóstoles la cumplió, sino solamente Jesucristo de Nazaret. Por eso es que nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesús para salvación. Por eso es que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús para perdón de nuestros pecados. Dice la palabra, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado del linaje, y vivirá muchos años, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperar. Lo que está diciendo aquí es, el Mesías no quedará muerto, el Mesías resucitará para ver su linaje, para ver a los que él redimió con su sangre y con su poder. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y le hará amigo. Llevará las iniquidades de ellos. Amados hermanos, esta profecía nos está indicando a una persona y a un Señor nada más. Y este es Cristo Jesús. Yo le invito a que ponga su fe en Jesús. Vea lo que dice el verso 12. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y lea conmigo, y orado por sus... ¿Quién oró por sus transgresores cuando estuvo en la cruz? El Señor lo hizo. Cuando él estaba en la cruz del Calvario, siendo afligido injustamente, él exclama y dice, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Amado y querido hermano, amado y querido oyente, esta mañana, solamente hay un Mesías y hay un Salvador, y su nombre es Cristo Jesús. A través de las Escrituras, tú puedes encontrarlo. Las Escrituras señalan a Cristo, donde nació, donde creció, los milagros que hizo, pero su sufrimiento es la prueba más grande de la indicación de que es el Mesías. Cómo padeció, cómo sufrió, cómo murió y cómo fue que él ascendió a los cielos. Así que con estas palabras, yo quiero decirte algo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el problema no es que no haya un Salvador. El problema es que muchos de nosotros pensamos que somos lo suficientemente buenos para entrar al cielo. Pensamos que no necesitamos a un Salvador. Pensamos que no necesitamos de un Mesías. Yo, la verdad, no hago tantas cosas malas, dirá alguno. Yo soy un buen chico, soy una buena chica, soy un buen señor. Yo no necesito a Cristo. Yo soy una persona que puede salvarse por sí misma. Déjame decirte que ese es un error. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo necesitamos un Salvador. Dice la palabra del Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Yo hoy repito la pregunta de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Correspondan al Señor en su anuncio. No basta, hermano, con decir, yo creo en Jesús, pero yo vivo como quiera. El Señor me dio una palabra para este domingo y considero que es una palabra bastante fuerte que voy a decir a continuación para la iglesia.
para los que ya llevan tiempo en el Señor. Se encuentra en Santiago, capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El Señor puso esta palabra. Señor, por favor, dame otra palabra para los nuevos creyentes. El Señor también envió una palabra para los nuevos creyentes diciendo: cree en Jesús y serán perdonados tus pecados. No importa el pecado que usted haya cometido, en Jesucristo hay perdón de los pecados. Dice Lucas capítulo 24, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. El evangelio de perdón y arrepentimiento y perdón de los pecados. El Señor está perdonando en Cristo todos nuestros pecados. Pero amados y queridos hermanos, una vez encontrados con Cristo, no podemos vivir una doble vida. Oh almas adúlteras, dice el Señor, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Yo no puedo tener un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo. No puedo vivir una vida en Cristo y vivir una vida en el mundo. Yo necesito definirme por un solo camino. ¿Es Cristo mi Salvador? ¿Es Cristo mi Redentor? ¿Es Cristo el Mesías prometido? Entonces voy a seguirle. Entonces voy a obedecerle. Ese pasaje que le leía al inicio, en Lucas capítulo 19, nos habla de Jesús salvando a Zaqueo. Zaqueo, un cobrador de impuestos, con una mala reputación, quemado en la colonia, y Jesús lo salvó. Juan capítulo 4 nos habla de una mujer que había tenido 5 maridos y una reputación bastante difícil para su pueblo. Jesús la salvó. Juan capítulo 8 nos habla de una mujer hallada en el acto mismo de adulterio. El Señor Jesús la salvó. El Señor Jesús la perdonó. En los últimos capítulos de los evangelios, un hombre clavado en la cruz le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le salvó. ¿Sabes algo? Porque a eso vino el Señor. Él vino a usar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarte, Él vino a rescatarte. Y yo te invito a que te dejes salvar por el Señor. Hoy te invito a que te dejes salvar por el Señor. Hay una sola condición para poder recibir el regalo de la salvación. Solo uno, y es reconocer tu pecado. No hay dos, no hay tres. Reconocer tu pecado con la fe en Cristo Jesús. Decir: yo he pecado, yo he hecho lo malo de los ojos del Señor. Yo necesito un Salvador. Yo necesito un Salvador. Así que cuando te preguntemos, ¿tú eres pecador? Muchos dirán: yo no soy. Pero aquel que diga: yo soy pecador, está en el escenario perfecto para ser salvado. Porque a eso vino Cristo, a usar y a salvar lo que se había perdido. Aquellos que reconocen: yo necesito del Señor, ven al dulce Salvador. Voy a pedir a Dan que pase. Quiero que él entone una canción al Señor en esta tarde. Y esta canción es una canción que dice: ven al pecador, ven al dulce Jesús. Y quizás al inicio de esta canción